Escucha con atención esta palabra. meal, 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 Quizás es la palabra inglesa meal, 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 o quizás es la palabra española mío. meal, 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 meal. Deja un comentario con tu respuesta. ¿Por qué la palabra española mío y la palabra inglesa meal suenan tan similares? La razón es que la L inglesa es muy diferente a la L española. La L española siempre se pronuncia empujando la lengua hacia el frente y la lengua siempre toca las encías. La L del inglés estadounidense se pronuncia empujando la lengua hacia atrás. ¿Sabes qué otros sonidos se pronuncian empujando la lengua hacia atrás? La vocal O y la semivocal W. Por eso, la L del inglés estadounidense siempre tiene un poquito de O o de W. Por ejemplo, la palabra light suena un poco como white para mis oídos. One wavelength of light. One wavelength of light. Y no me estoy imaginando cosas. Esto se puede medir de forma objetiva. Vamos a usar Pratt para analizar la palabra española less y las palabras inglesas less y west. Less. less, west, Estos gráficos son espectrogramas generados por Pratt. Estas bandas oscuras se llaman formantes y son frecuencias reforzadas. Lo que nos interesa es el segundo formante, la segunda banda oscura. Cuando el segundo formante o F2 es alto, esto significa que la lengua está en el frente. Y cuando el F2 es bajo, la lengua está en la parte de atrás. Como ves, el segundo formante de la L inglesa y de la W es bajo. Esto significa que la lengua está empujada hacia atrás. El segundo formante de la L española es alto. Esto significa que la lengua está en el frente. Un estudio comparó la L de varios idiomas. La L del inglés estadounidense tiene un F2 bajo en todos los contextos y la L española tiene un F2 alto en todos los contextos. El F2 bajo de la L inglesa le da un tono oscuro y el F2 alto de la L española le da un tono claro. No estoy inventando esto. El estudio usa los términos dark L y clear L. La L del inglés estadounidense está clasificada como una dark L. El término técnico para una dark L es L velarizada, porque la lengua se acerca al velo del paladar. Y, como explica el libro American English Phonetics, en General American, la L se suele velarizar en todas las posiciones. La L del inglés estadounidense no tiene un lado oscuro. Siempre es oscura. No estoy diciendo que sea siempre igual. La L del inglés estadounidense suena muy diferente al final de sílaba. Por ejemplo, ¿qué palabra escuchas aquí? what, Quizá escuchaste what o algo similar. what, Esta es una grabación reproducida al revés. ¿Puedes adivinar cuál es la palabra original? tell, what, Sí, el sonido que tú percibes como una L en tell es prácticamente una W. ¿Qué está pasando aquí? La L del inglés estadounidense tiene dos componentes. Por un lado, la lengua toca el borde alveolar. Por otro lado, la parte trasera de la lengua se acerca al velo del paladar. Cuando la L está al final de sílaba, estos dos componentes se dividen en dos pasos. Primero, la lengua empieza a moverse hacia atrás y mientras todavía se está moviendo, la punta se acerca al borde alveolar. Puedes notar estos dos pasos en la palabra automobile. Entre la I y la O se inserta una vocal extra. automobile,
Esto se conoce como pre-L breaking. Pero el segundo paso no siempre ocurre. A veces la lengua solo se queda en la parte de atrás de la boca y no toca el borde alveolar. Esto produce un sonido muy similar a una O o una W sin redondear. Este fenómeno del inglés se conoce como vocalización de L, o sea, la L se convierte en un sonido vocálico. Esta es la razón por la que tell al revés suena como what. Tell. What? También es la razón por la que la L ya no se pronuncia en talk. Hace siglos esta palabra se pronunciaba tal como está escrita. Talking, talking. Pero esta L se convirtió en una W. Talk. Y finalmente este diptongo AU se convirtió en el monoptongo A. Talk. Esta vocalización de L también es la razón por la que meal en inglés suena muy similar a mío en español. Mío, Meal, Perdón, los audios estaban intercambiados. meal, mío, La vocalización de L no solo pasa en inglés, también ocurre en portugués brasileño, Brasil, en ucraniano, still, en polaco, miau. Esta característica de la L de otros idiomas puede hacer que sea difícil entenderte cuando hablas en español. Por ejemplo, podrías terminar pronunciando Miguel como Miquel. A veces hasta podrías cambiar una palabra por otra. Por ejemplo, cambiar alto por auto. Y como tú estás acostumbrado a escuchar esta vocalización de L en tu idioma, es posible que a veces escuches una L donde en realidad no hay ninguna. Esto es lo que pasa con los clips de audio que te mostré al principio. meal, Meal. 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 Dependiendo de cuál sea tu expectativa, es posible que escuches una L en los 5 clips. Pero en realidad, algunos clips son de meal y otros son grabaciones de mío. ¿Puedes identificarlos? meal, Meal. 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 Esta es la respuesta correcta. meal, Meal. 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 Algunas personas comentaron que escucharon miel. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que la L inglesa puede cambiar el sonido de la vocal previa. Como la L inglesa se pronuncia empujando la lengua hacia atrás, esto hace que la vocal previa también se mueva hacia atrás. Por eso, la E de tell no es igual a la E de let. Tell. Let. La E de tell se mueve hacia atrás y suena más como una schwa. Normalmente no notas este cambio de sonido, pero cuando escuchamos tell al revés, puede sonar como what. Tell. What? En el caso de meal, una pronunciación posible es meal, con una schwa en medio de la I y la U. Si tu mente espera escuchar español, podrías percibir esa schwa como una E. Pero esta percepción tiene 2 errores. Primero, en español las vocales nunca se mueven hacia atrás antes de una L. Manuel nunca se pronuncia Manuel. Y segundo, en la palabra miel no pronunciamos una I y una E, sino ye. No es miel, sino miel, en una sola sílaba, con una semivocal ya como la Y de yes. Volviendo al tema del cambio de las vocales, este es otro efecto de la L inglesa que puede causar confusiones cuando hablas o escuchas español. Por ejemplo, quizás no escuches claramente la diferencia entre Manuel y manual o selva y salva. Si quieres mejorar tu L española, aquí tienes 2 lecciones sobre ese tema. Únete como miembro para verlas. Nos vemos en la clase.